Así es que voy ahora mismo al tema que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo número 14. Este texto ustedes saben de qué se trata. ¿Y quién es el personaje que está aquí en este texto? Leamos. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Leámoslo otra vez. Dice el texto, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Y qué le había dicho Jesús? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Algo quiere decirnos el Señor a través de este texto de Marcos capítulo 14, verso 72. En este capítulo está relatada toda la entrega del Señor Jesús y cómo Judas lo traicionó y cómo estuvieron en el aposento alto en la última cena. Y cómo Jesús dijo, el que meta su mano conmigo en el plato me entregará. Y en este texto sale también cuando las personas, hermanos, lo dejan solo y es apresado, encabezado por Judas. Y aquí también sale cuando le cortan la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Hermanos, todo esto sale en el capítulo 14. Y el verso 72, que es el último verso, dice, negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Bien, vamos al texto entonces. Hermanos, aquí el texto nos está hablando de arrepentimiento. Pedro está arrepentido de haber negado a su maestro y a su Señor. ¿Saben ustedes que el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que toca nuestro corazón y nuestra vida y nosotros nos podemos arrepentir? Porque si no fuera porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de que hemos actuado mal, posiblemente ni siquiera nosotros nos daríamos cuenta de lo mal que hemos actuado. El arrepentimiento es algo que se produce en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo obra en nosotros, llevándonos a pensar en lo que hemos hecho mal, en la manera como hemos actuado. Y vamos a tomar el caso del apóstol Pedro para aprender esta lección, hermanos queridos. El arrepentimiento. Bien, estudiemos el caso del apóstol Pedro. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué fue lo que provocó que Pedro llorara con tanta amargura? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que recordó que provocó en Pedro tanto llanto? Amargamente, Pedro se dio cuenta que había negado a su Señor y eso le provocó dolor. Se sintió un traidor. Había estado con Jesús 3 años y aquí en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, frente a una sierva, lo ha negado. Pedro se da cuenta que ha negado a su Señor. Y eso produce un tenso dolor y arrepentimiento en su corazón. Nosotros podemos apuntar a Pedro como un traidor, pero la pregunta también es esta: ¿no hemos negado al Señor también nosotros? ¿De cuántas maneras seguramente lo hemos negado? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Tal vez no con nuestros labios como Pedro lo está haciendo, pero con nuestras actitudes, con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio. A lo mejor también lo hemos negado, no solo con no decir algo, sino con decirlo también. A lo mejor también lo hemos negado cuando hemos tenido que sacar la voz
y no lo hemos hecho. Así es que no es Pedro el único que lo ha negado. También nosotros lo hemos negado muchas veces. Pedro pensó en el amor y la bondad del Señor, a quien él ha negado. Si el Señor Jesús lo trató siempre tan bien, con tanto amor y misericordia, le compartió su ministerio, y ahora cuando necesita que lo respalde, que lo confiese como su Señor, su Maestro, su Rabí y su amigo, porque Jesús los llamó amigos, él lo niega y dice: te equivocas, mujer, si yo a ese no lo conozco. Es que tú hablas como él. Sí, pero yo no tengo nada que ver con él. Tú estás loca, le dice Pedro a la sierva de Caifás. Y eso le provocó un llanto de mucha amargura. Hermanos, Pedro pensó en la posición en la que el Señor lo había puesto, haciéndolo uno de los primeros apóstoles. Y aún así lo ha negado. ¿No nos ha colocado Dios también a nosotros en lugares de privilegio? ¿No nos ha dado Dios muchas veces la oportunidad de estar en primer lugar? ¿No ha sido Dios bondadoso y misericordioso y nos ha puesto en el hueco de su mano y nos ha guardado? ¿No nos ha dado Dios la preferencia muchas veces y nos ha dado privilegios? Al igual que Pedro, a nosotros también el Señor nos ha dado puestos de privilegio. Y tal vez también lo hemos negado algunas veces. Pedro llora amargamente. Pedro piensa en la intimidad que ha tenido con Jesús. Han sido amigos íntimos. Pedro, Santiago y Juan habían sido los más cercanos a Jesús. Cuando Jesús quería ir a orar, los invitaba a ellos. Eran amigos íntimos. Y Pedro acaba de negar a su amigo íntimo, al que estuvo siempre a su lado. ¿No hemos conocido también nosotros momentos de comunión e intimidad con nuestro Señor? Pero aún así también le hemos negado. De tal manera que lo que Pedro está experimentando, nosotros también lo podríamos experimentar, porque no hemos sido diferente a lo que Pedro es. Pedro recordó que había sido advertido por Jesús que lo iba a negar. Eso dice el texto que acabamos de leer. No cantará el gallo 2 veces hasta que tú me hayas negado 3 veces. Jesús se lo dijo. Jesús ya se lo había dicho con antelación. Tal vez para que se cuide, para que lo recuerde, para que tenga en cuenta de no negarlo. El Señor se lo había dicho antes, pero igual Pedro lo negó. Entonces yo me pregunto, ¿no hemos pecado también nosotros sabiendo que no debíamos hacerlo? Dios se lo dice, Jesús se lo dice a Pedro y Pedro igual lo niega. Pero ¿no nos ha dicho también el Señor cosas a nosotros que nosotros igual hemos hecho y que no han estado bien? Hay algo más. Pedro recordó su juramento. ¿Sabe cuál fue el juramento que Pedro le hizo al Señor? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Eso se lo dijo Pedro a Jesús. Y ahora frente a la sierva en el patio de Caifás, niega conocerlo. Y le dice a la mujer que ella está loca, que él no sabe nada de quién es ese hombre. Y piensa en el juramento que le hizo de que jamás lo iba a negar, aunque otros lo negaran. Por eso es que Pedro llora amargamente. ¿No hemos quebrantado nosotros también promesas y propósitos que le hicimos al Señor? Así como Pedro lo hizo, también nosotros. ¿Cuántas promesas le hemos hecho? ¿Cuántas hemos cumplido? ¿Y cuántas no? Y le hemos vuelto la espalda al Señor. Hermanos, quiero decir con este primer punto que no hay ninguna diferencia entre Pedro y nosotros. No podemos levantar nuestro dedo contra Pedro porque nosotros también
hemos sido como Él. Lo hemos negado. Dios nos ayude y lloremos amargamente si ha sido así entonces. El punto número 2, estudiemos ahora nuestra propia vida. Ya no es la vida de Pedro, es la nuestra. Pensemos en nuestra propia vida y en nuestro caminar cristiano. Ya no hablemos de Pedro, sino de nosotros. ¿De qué tendríamos nosotros que llorar amargamente? La verdad es que nuestro crecimiento espiritual ha sido poco. No hemos crecido lo suficiente espiritualmente delante del Señor y por eso nosotros deberíamos estar arrepentidos y pedirle perdón al Señor porque no hemos crecido espiritualmente como Él lo desea. Pedirle perdón por eso. Arrepentirnos de las veces que nos hemos descarriado y hemos sido infieles con Él. No hemos vivido la fidelidad que el Señor espera. No hemos sido fieles con su obra, con su llamado, con la vocación que Él nos ha dado. Al igual que Pedro, tenemos que arrepentirnos de eso. Hemos sido descuidados de nuestra vida espiritual. Pero hay algo más. Hemos descuidado a los perdidos. Porque no hemos sido diligentes en predicar el Evangelio. Nos hemos quedado callados, hemos cerrado nuestra boca cuando hay otros que han necesitado escuchar la palabra del Señor y las buenas nuevas. No hemos cumplido el llamado misionero que el Señor nos ha hecho. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No hemos sido diligentes. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso y tenemos que llorar amargamente. Hemos estado mirando en otras direcciones y no en la dirección que a lo mejor el Señor quería que lo hiciéramos. Debemos recordar también nuestra poca comunión con el Señor. Dios nos perdone porque no hemos apartado el tiempo que el Señor merece de nosotros. Hemos sido descuidados con la comunión que debemos tener con Él. Eso también debería ser motivo de llanto profundo y amargo. Porque tenemos que reconocer que muchas veces hemos dejado a Dios de lado en nuestras vidas y nuestra agenda está llena de otras cosas. Y Dios no ha tenido lugar en nuestra agenda. Tenemos que arrepentirnos porque nuestro testimonio no ha sido el mejor. Si somos sinceros, tenemos que decir que han habido ocasiones en las cuales nuestro testimonio no ha sido el que el Señor se merece. De un discípulo, de una discípula. Ese también debe ser nuestro llanto. Esa también tiene que ser nuestra amargura. Porque no hemos sido lo que el Señor espera. En el punto 1 estudiamos el caso de Pedro y sus lágrimas, su amargura, su llanto. En el punto 2 hemos hablado de nuestra propia vida, de nuestro arrepentimiento y de nuestras lágrimas. Y en el tercer punto, queridos hermanos, veamos cómo los pensamientos de Pedro nos impactan a nosotros ahora. Lo impactaron a él. Pero ¿cómo nos impactan a nosotros ahora? ¿Podemos pensar estas cosas sin sentirnos quebrantados? ¿Podemos traer a la mente nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de comunión, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de amor por los perdidos y no sentirnos quebrantados? Es posible que estemos dando excusas por nuestros pecados o por las circunstancias que nos rodean, por nuestras ocupaciones y todas esas cosas, tratando de justificar. Como se justificó Adán cuando dijo: la mujer que tú me diste me tentó. Y la mujer culpó a la serpiente.
A lo mejor también nosotros delante del Señor tenemos excusas, explicaciones de por qué no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hermanos, a veces llegamos a culpar a Satanás de que no hemos hecho las cosas porque el diablo, y lo hacemos aparecer al diablo como culpable y nosotros quedamos exonerados de toda responsabilidad. Somos conmovidos por estos pensamientos que hicieron que el apóstol Pedro llorara amargamente. Hay otros pensamientos que deberían conmovernos todavía más, que nuestro Señor, a pesar de todo, como lo hizo con Pedro, también con nosotros, Él nos perdona. Eso debería conmovernos mucho más. Él nos perdona. A pesar de las veces que lo hemos negado, a pesar de que no hemos sido lo que el Señor espera de nosotros, Él nos perdona. Eso tiene que conmovernos. ¿Y qué le dice a Pedro? Si me amas, pastorea mis ovejas. Entonces nosotros vamos a demostrar nuestro amor a Dios, pastoreando sus ovejas, acompañando a su grey, acompañando a los más débiles, estando con la iglesia, estando con su cuerpo, con su novia, siendo diligentes, llevando el evangelio al frente, adelante. Tengo la impresión que Jesús está diciendo: Pedro, olvidemos eso, olvídalo. No te agobies más, no te martirices más. Pedro, si tú me amas, pastorea mis ovejas, pastorea mis cabritos, ámalos a ellos, si en verdad tú me amas. Y el Señor Jesús está hablando ahí con la palabra ágape, no con la palabra filia, con el amor de Cristo. Ama a tus hermanos, acompáñalos y pastoréalos. Eso está diciendo Jesús a Pedro. Borrón y cuenta nueva, Pedro. No te preocupes. Lo que pasó en el patio de Caifás, déjalo ahí. Sécate las lágrimas, no llores más. Pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño, acompáñalo, llévalo adelante. Yo creo que eso es. Si en verdad nuestro arrepentimiento es verdadero, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como iglesia? Vamos a llevar adelante, hermanos queridos, el ministerio. Vamos a llevar adelante la evangelización. Vamos a proclamar el evangelio. Vamos a dar a conocer el amor de Dios. Vamos a publicar sus misericordias y maravillas. Creo que esa es la mejor manera de poder demostrarle al Señor que lo amamos de verdad. Hermoso pasaje, corto, pero lindo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque Él nos ha perdonado de esta infidelidad, de haber actuado como no debe ser. Él no se lo merece. Pero vamos a demostrar que nuestro arrepentimiento es verdadero, porque vamos a pastorear sus ovejas, sus cabritos, como Él quiere. Y le vamos a demostrar entonces que lo amamos de verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta reflexión que nos hace pensar, Señor, en nuestro llamado y ministerio. Nos hace pensar en las veces que te hemos fallado, que te hemos dado la espalda, que no hemos sido los discípulos fieles que tú esperas que seamos. Nos hemos olvidado de ti, Señor. Hemos ocultado nuestra condición de hijos e hijas. Te pedimos perdón en esta hora, como iglesia. Y te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a ser fieles, a pastorear, Señor,
a los más débiles y frágiles, a llevar la buena nueva del Evangelio a todos los perdidos, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Haznos una iglesia que proclama, haznos una iglesia que predica, haznos una iglesia que levanta tu nombre, que hace aquello para lo cual fue llamada, llevar el Evangelio a los perdidos. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas y bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.